secretarias en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13 horas del día de hoy, 9 de julio de 2021, da inicio a la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito, por favor, a la Secretaria General de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentran presentes el magistrado Rigoberto Garza de Lira y la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, quienes integran el Pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y valen los acuerdos que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1, propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 140, diagonal 2021. Punto número 2, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 150, diagonal 2021. Punto número 3, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 128, diagonal 2021 y su acumulado TESLP, diagonal JDC, diagonal 147, diagonal 2021. Punto número 4, propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 113, diagonal 2021. Punto número 5, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 139, diagonal 2021. Y punto número 6, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 143, diagonal 2021. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes, denunciantes, denunciado y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada. Gracias, secretaria. Magistrado, su consideración, la lista de asuntos, ¿están de acuerdo con la misma? A favor de manifestarlo en votación económica. Gracias. Secretaria, por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, identificado con la clave TSLP, diagonal JDC, diagonal 140, diagonal 2021. Está a cargo de mi ponencia, por lo que se le cede el uso de la voz al licenciado Darío Dilón Raquel Martínez. Adelante, secretario, por favor. Gracias. Buenos días. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta del proyecto de sentencia derivado del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con número de expediente TSLP JS 140-2021 promovido por Lendy Marisol Hernández Gaitán en su carácter de candidata a primer regidor de representación proporcional postulada por el partido político Morena para el Ayuntamiento de Mezquitillo de Carmona. El medio de impugnación que hace valer la parte actora se genera derivado que el pasado 13 de junio de la presente anualidad, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el acuerdo por el que se asignan a los partidos políticos las regidurías de representación proporcional que les corresponden, entre otros el del municipio de Mezquitillo de Carmona, el cual considera se dictó sin ajustarse a los principios de sobre subrepresentación. La parte actora de manera expresa solicita que, atendiendo que el partido Movimiento Ciudadano y del municipio de Mezquitillo de Carmona está sobre representado, de ahí que se le tenga que otorgar la regiduría de representación proporcional que considera el CEPAC y legítimamente le otorgó al partido ganador. A manera de síntesis, el actor plantea los siguientes agravios: que la asignación de regidores de RP que realizó el CEPAC resulta contrario a la Constitución Federal, toda vez que estima que se violentaron los principios de sobre y subrepresentación previstos en el artículo 116, fracción 2 y 3 de la Constitución Federal y 23, numeral 1, inciso B de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, aunado a los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Así también señala que el Partido Movimiento Ciudadano está sobre-representado, pues al llegar a 5 espacios, esto es, 3 de mayoría relativa y 2 de representación proporcional, considera que está sobre-representado por lo que no se le debió asignar las 2 regidurías. Y finalmente, que para el caso de que sus agravios resultaran insuficientes, solicita la inaplicación del artículo 422 de la Ley Electoral del Estado. Los agravios señalados resultaron infundados,
puesto que, contrario a lo señalado por la parte actora, el Pleno del organismo electoral en el dictado del acuerdo de asignación de regidores de representación proporcional se sujetó a los principios constitucionales de correcta fundamentación y motivación. Además, no vulneró los principios de sobre y subrepresentación, como sin razón afirma la parte actora. Este órgano jurisdiccional ha resuelto diversos asuntos que constituyen precedentes jurisdiccionales donde fueron planteadas controversias similares, estableciendo que, tratándose de la asignación de regidores de representación proporcional, el CEPAC no se encontraba obligado en aplicar los lineamientos constitucionales a la sub- y sobrerepresentación bajo la regla del más menos 8% establecido en el artículo 116 de la Carta Magna, en lo concerniente a la asignación de regidores de representación proporcional. Y esto se encuentra sustentado en la jurisprudencia 36-2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, que el acto de asignación de regidores de representación proporcional se fundamentó en las normas jurídicas y al procedimiento establecido en el numeral 422 de la Ley Electoral, por lo cual el acto impugnado no se dictó en contravención de los derechos político-electorales del aquí quejoso. Por lo que respecta al segundo de sus agravios, consistente en que el partido Movimiento Ciudadano está sobrerepresentado, también resultó infundado, pues, contrario a lo sostenido por el actor, los límites de sobrerepresentación previstos en la normativa se encuentran regulados por el artículo 422, fracciones séptima y octava, los cuales fueron respetados. Esto tomando en cuenta que la regla sobre la cual se fija una limitante a la asignación de regidores de representación proporcional consiste en que ningún partido o candidato independiente tendrá derecho a que se le asigne más del 50% del número de regidores de representación proporcional a que refiere la Ley Orgánica del Municipio Libre. En cada caso y sin perjuicio de respetar la representación de género a que se refiere el artículo 294 de la Ley Electoral. Así también, la norma impone que para el caso del número de regidores de representación proporcional permitido en la Ley Orgánica del Municipio Libre, sea impar, se atenderá al número par inferior para calcular el porcentaje del 50%. Ahora bien, a efecto de precisar que no se vulneró la normativa electoral, resulta pertinente establecer que, en términos del artículo 13, fracción tercera de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el municipio de Mezquitic de Carmona se conforma de un presidente municipal, un regidor de mayoría relativa y un síndico de mayoría relativa también, y hasta 5 regidores de representación proporcional. Con lo anterior podemos advertir que para el caso en particular, el municipio de Mezquitic de Carmona, se contempla la designación de hasta 5 regidores de representación proporcional. Por lo tanto, para estar ajustado al límite establecido en el 50%, es claro que de las 5 posiciones disponibles, la mitad sería 2.5 porcentual. Por lo tanto, en apego al artículo 422, fracción octava, que impone que cuando la cifra impar se atenderá al número inferior, para lo cual en el presente caso, para estar en concordancia con la norma del 50%, corresponden 2 regidurías de representación proporcional, para estar dentro del parámetro de la norma. Con base en la norma electoral invocada y tomando en cuenta que si en el presente asunto solamente fueron asignadas 2 regidurías de representación proporcional al partido Movimiento Ciudadano, es claro que no se rebasó el porcentaje del 50%, por lo anterior, que se permita concluir que no se acredita la sobrerepresentación que envía de agravio planteó el actor de este juicio. Finalmente, el actor precisó que para el caso de que sus agravios resultaran infundados, solicitaba la inaplicación del artículo 422, al considerar que dicho numeral no responde a los principios constitucionales, petición que resulta notoriamente improcedente, tomando en consideración que el artículo 422 de la Ley Electoral es acorde con las bases generales establecidas en la Constitución Federal respecto al principio de representación proporcional en la integración de los ayuntamientos. Es la cuenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrado, su consideración en el asunto de la cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz. No, magistrada, más que explícito fue la cuenta, gracias. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lino. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Secretario, se dio cuenta, por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta de los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano interpuesto por la ciudadana Lenny Marisol Hernández Gaitán. Segundo, los agravios vertidos por la parte actora resultaron infundados e inoperantes en términos de los considerando 7 de la presente resolución. Tercero, se confirma el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el que asignan los partidos políticos las regidurías de representación proporcional que les corresponde en cada uno de los ayuntamientos y se conforman las planillas de los 58 órganos municipales para el periodo 2021-2024.
Cuarto, notifíquese en forma personal a la parte actora en el domicilio proporcionado y autorizado en autos y mediante oficio, adjuntando copia certificada de la presente resolución a la autoridad responsable, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Justicia Electoral. Se hace del conocimiento de las partes que la resolución pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información pública. En su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. Es la cuenta de los puntos resolutivos. Gracias, secretario. A su consideración los puntos resolutivos, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. No, Presidenta, gracias. En este caso se procede al engroso, por favor. Abordamos ahora el segundo de los proyectos listados identificado con la clave TSLP/JC/150/2021. También está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la licenciada San Juana Jaramillo Jante. Adelante, secretaria, por favor. Buenos días, con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. En el proyecto que se pone a su consideración se propone el desechamiento de plano de la demanda del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano interpuesto por Juan José Hernández Estrada por haber quedado sin materia. Con independencia de la existencia de alguna otra causa de improcedencia, este tribunal electoral considera que este juicio debe desecharse al presentarse una causal de improcedencia porque ha quedado sin materia al haber un cambio de situación jurídica. En el caso concreto, el actor controvierte la resolución del 27 de junio del presente año dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dentro del expediente CNHJ-SLP 275-2020 en el cumplimiento a la resolución dictada en el expediente TSLP-JDC/98/2021. No obstante, este tribunal superó la resolución impugnada por el actor, pues la resolución que aducía violatoria a sus derechos ha quedado sin efectos conforme al acuerdo plenario dictado por este tribunal el 6 de julio en el expediente TSLP-JDC/98/2021. Por tanto, al no existir una actuación concreta susceptible de ser revisada por este tribunal, lo conducente es declarar la improcedencia del juicio ciudadano y, consecuentemente, el desechamiento de la demanda. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. A su consideración, magistrada, magistrado, si alguien desea intervenir. No, Presidenta. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrada, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de A Díaz. favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la resolución, secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistradas, magistrados, se resuelve. Único, se declara el desechamiento de plano del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano interpuesto por Juan José Hernández Estrada. Notifíquese en términos de ley. Son los puntos resolutivos, magistrados. Gracias. A consideración de este pleno, los puntos resolutivos, si alguien desea hacer alguna consideración. Ninguna. Gracias. En ese caso se procede al engroso, por favor. En tercer lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP/JS/128/2021 y su acumulado TSLP/JS/147/2021. También está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le vuelve a ceder el uso de la voz a la licenciada San Juana Jaramillo. Adelante, secretaria, por favor. Nuevamente, con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano en el expediente TSLP/JS/128/2021 y ya acumulado. En el proyecto que se pone a su consideración se propone confirmar el acuerdo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dictado el 13 de junio del 2021 relativo a la asignación de regidurías de representación proporcional para la conformación del Ayuntamiento de San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, para el periodo 2020-2024. La cuestión planteada fue si era correcta la asignación de regidores por el principio de representación proporcional de los partidos en el Ayuntamiento de San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, realizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Los agravios expresados por los recurrentes resultaron infundados. La parte actora parte de una premisa incorrecta al pretender que se apliquen los límites de sobre y subrepresentación previstos en el artículo 116, fracción segunda de la Constitución Política Federal, aplicable para la integración de congresos locales. Lo incorrecto deviene porque en la ley electoral del Estado no estipula la integración de los ayuntamientos considerando la sub y sobre representación.
Así, la Suprema Corte de Justicia, en diverso criterio, argumentó que las entidades federativas tienen amplitud y libertad configurativa para implementar el principio de representación proporcional en el orden municipal, sin que el texto constitucional les exija adoptar el modelo previsto para los congresos locales en materia y límites sobre y su representación. Por otro lado, ahora bien, conforme a lo aducido del ajuste de paridad, este tribunal encuentra fundado y legal el ajuste de paridad conforme a la normatividad aplicable a la materia y a lo dispuesto por el numeral 8.2 de los lineamientos que establece el mecanismo que se aplicará para la conformación paritaria de los órganos de elección popular en el estado de San Luis Potosí durante el proceso electoral 2020-2021 emitidos por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. De ahí que estima correcto el ajuste para lograr la paridad en la integración del Ayuntamiento de San Ciro de Acosta, tal y como se refiere en el proyecto que se pone a su consideración. En consecuencia, se confirma la asignación a los partidos políticos las regidurías de representación proporcional correspondientes a la integración del Ayuntamiento de San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, para el periodo 2021-2024, realizada el 13 de junio por el Consejo Estatal Electoral. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada, su consideración en el asunto de la cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz. No, Presidenta, gracias. No, magistrada. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrada, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedro Sarrey. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Con su autorización, magistradas, magistrada, por los puestos y fundados se resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación la asignación de regidurías de representación proporcional que les corresponde a los partidos Acción Nacional, Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena para la conformación del Ayuntamiento de San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, para el periodo 2021-2024. Notifíquese. Son los puntos resolutivos, magistradas, magistrados. Gracias. A consideración de este pleno, los puntos resolutivos, si alguien desea hacer alguna consideración. Ninguna, No. Presidenta. Gracias. En ese caso, se procede al engroso, por favor. En cuarto lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP, diagonal JDC, diagonal 113, diagonal 2021. Está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, Presidenta, muy amable. Si no hay inconveniente, daremos cuenta por conducto de la secretaria Gabriela López Domínguez. Ninguno. Adelante, secretaria, por favor. Buenas tardes. Con su autorización, señora magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado, procedo a dar cuenta del juicio ciudadano TSLP diagonal JS diagonal 113 diagonal 2021. En concepto de este órgano jurisdiccional, los agravios planteados por la actora resultan infundados por las razones que se exponen a continuación. Conforme los agravios y pretensiones expresados por la promovente, así como los fundamentos legales en que se apoya el acto reclamado y las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable, la cuestión jurídica a resolver es si el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana en la asignación de regidores por el principio de representación proporcional del Ayuntamiento de Agualulco, San Luis Potosí, debió aplicar los lineamientos constitucionales a la sobre representación establecidos en el artículo 116, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución Federal, y en su caso determinar si el acto impugnado debe ser o no modificado. Contrario a lo sostenido por la actora, los límites de sobre y subrepresentación previstos en el artículo 116, fracción segunda de la Constitución Política Federal para la integración de congresos locales no son aplicables para la integración de ayuntamientos. Es de advertirse que los agravios planteados recurrentes hacen mención a la jurisprudencia 47, diagonal 2016, que lleva por rubro representación. Los límites a la sobre y subrepresentación son aplicables a la integración de los ayuntamientos. No obstante, como acertadamente lo refiere la actora, dicho criterio ha sido abandonado tanto por la Sala Superior y superado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por lo anterior que la condicionante constitucional de implementar la representación proporcional en el orden municipal no debe entenderse en el sentido propuesto por el actor de que, ante la ausencia de regulación local para la verificación de la sobre y subrepresentación en la integración de ayuntamientos, necesariamente debe aplicarse a la regla de diferencia de 8 puntos porcentuales utilizadas para la conformación de congresos locales. De ahí lo infundado del agravio planteado por el actor en el sentido de que el CEPAC fue omiso en verificar la sobre y subrepresentación del Partido Verde Ecologista de México bajo la regla de más o menos 8 puntos porcentuales prevista en la multicitada fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución General.
Por lo que respecta a la sobrerepresentación, las fracciones séptima y octava del citado artículo 422 dispone expresamente que a ningún partido político o candidato independiente se le asignará más del 50% del número de regidores de representación proporcional que refiere la ley orgánica del municipio libre. En cada caso, y sin perjuicio de respetar la representación de género a que se refiere el artículo 294 de la ley electoral. A juicio de este tribunal, el agravio señalado que plantea la actora es infundado, ya que en el caso concreto, el partido Nueva Alianza de San Luis Potosí cuenta con 2 de las 5 regidurías que integran el Ayuntamiento de Agualulco, San Luis Potosí, por lo cual su representación se encuentra dentro del límite establecido en el artículo 422, fracción séptima y octava de la ley electoral. Ello es así pues como se expuso en líneas precedentes, de acuerdo con los preceptos legales invocados, a ningún partido político o candidato independiente se le asignará más del 50% del número de regidores de representación proporcional que refiere la ley orgánica del municipio libre. Ello porque con un porcentaje de 50% de los regidores, los partidos Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional y PRI, que integran las minorías con sus respectivos 16.67% por cada uno de los 3 partidos, cuentan con una importante participación dentro de la toma de decisiones y negociaciones que los regidores corresponden dentro del Cabildo de Agualulco, San Luis Potosí, pues en conjunto reflejan un verdadero contrapeso en la representatividad del órgano colegiado. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias. A su consideración, magistrada, magistrado, el asunto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, presidenta. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, asumo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria de Estudio y Cuenta, apóyanos con los puntos resolutivos, por favor. Con su autorización, señora magistrada presidenta, procedo a dar cuenta de los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación la asignación de regidurías de representación proporcional que les corresponden a los partidos Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional para la conformación del Ayuntamiento de Agualulco, San Luis Potosí para el periodo 2021-2024. Lo anterior por las razones expuestas en el considerando 6 de la presente resolución. Tercero, con fundamento en lo dispuesto en los artículos tercero, fracción 84, fracción 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace el conocimiento de las partes que la versión pública de la sentencia pronunciada en el presente asunto quedará a disposición del público a través de su página web oficial, lo anterior en los términos precisados en la parte considerativa 6 de la presente resolución. Cuarto, notifíquese personalmente a la promovente por oficio adjuntando copia autorizada de la presente resolución al Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis Potosí de conformidad a lo establecido en la parte considerativa 6 de esta resolución. Son los puntos resolutivos, señora magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Gracias. A consideración de este pleno, los puntos resolutivos, si alguien desea intervenir. Con los mismos, presidenta. Gracias. Se procede al engroso, por favor, secretaria. En quinto lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP, diagonal JS, diagonal 139, diagonal 2021. También está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Si no tiene inconveniente, daremos cuenta por conducto del secretario Nicolás Juárez. Ninguno. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Doy cuenta del proyecto de resolución relativo al juicio ciudadano TSLP JDC 139-2021, promovido por Samantha Zúñiga Ramírez en su carácter de candidata a primera regidora o propietaria de la lista de representación proporcional del Partido Morena del municipio de Cárdenas, San Luis Potosí, por medio del cual controvierte el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de fecha 13 de junio del 2021, por el que se asignan a los partidos políticos las regidurías de representación proporcional del municipio de Cárdenas, San Luis Potosí. El proyecto estudia y razona si el CEPAC en la asignación de regidores por el principio de representación proporcional de Cárdenas, San Luis Potosí, debió aplicar los lineamientos constitucionales a la sub- y sobrerepresentación bajo la regla de más menos 8 puntos porcentuales establecidos en el artículo 116, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución Federal, y en su caso determinar si el acto impugnado debe ser o no modificado. Al respecto,
La ponencia propone confirmar el acto reclamado en atención a que es criterio reiterado de este Tribunal Electoral que los límites de sobre y subrepresentación previstos en el artículo 116, fracción segunda de la Constitución Política Federal para la integración de congresos locales no son aplicables para la integración de ayuntamientos. Lo anterior obedece a la amplia libertad configurativa que tienen las entidades para implementar el principio de representación proporcional en el orden municipal, sin que el texto constitucional les exija adoptar el modelo previsto para los congresos locales en materia de límites de sobre y subrepresentación. En el caso concreto, la legislación estatal fija límites de sobre y subrepresentación para el régimen municipal y con base en lo expuesto no debe acudirse a los límites impuestos en el artículo 116, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución Federal para la conformación de los congresos locales. Así las casas, los límites a la sobre y subrepresentación están contenidos en el numeral 422 de la Ley Electoral, específicamente en las fracciones 7 y 8, las cuales expresamente disponen que ningún partido político o candidato independiente se le asignará más del 50% del número de regidores de representación proporcional que refiere la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, en cada caso y sin perjuicio de respetar la representación de género a que se refiere el artículo 294 de la Ley en comenta. En esa tesitura, tal y como se detalla en el proyecto de cuenta, el Partido Verde Ecologista de México no está sobre representado en la integración del Cabildo Cárdenas San Luis Potosí, como equivocadamente lo afirma la inconforme, y por tanto se propone calificar su agravio como infundado. Es cuenta. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, su consideración en el asunto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, presidenta. No, magistrada. Gracias. Secretaria General de Coros, por favor, apóyenos con la votación. Claro que sí, magistrada, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario, se dio cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, los puntos resolutivos son los siguientes. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver del presente juicio ciudadano. Segundo, se confirma en lo que fue la materia de impugnación la asignación de regidurías de representación proporcional que le corresponden a los partidos Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional y Partido del Trabajo para la conformación del Ayuntamiento de Cárdenas San Luis Potosí para el periodo 2021-2024. Tercero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción 37 y 84, fracción 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la versión pública de la sentencia pronunciada en el presente asunto quedará a disposición del público a través de su página web oficial. Lo anterior, en los términos precisados en la parte considerativa 6 de esta resolución. Cuarto, notifíquese personalmente a la promovente y por oficio adjuntando copia autorizada de la presente resolución al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, de conformidad a lo establecido en la parte considerativa 6 de esta resolución. Son los puntos resolutivos. Gracias, secretario. A consideración de este pleno, los puntos resolutivos, si alguien desea intervenir. No, magistrada. Con los mismos, presidenta. Gracias. En ese caso, secretario, se dio cuenta, por favor, proceda al engrase. En sexto lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TCLP/JS/143/2021. Está a cargo de mi ponencia, por lo que se le cede el uso de la voz al licenciado Darío Rangel Martínez. Adelante, secretario, por favor. Gracias, magistrada presidenta. Con su autorización, doy cuenta del proyecto de sentencia derivado del juicio ciudadano con número de expediente TSLP-JS 143, promovido por Luis Gallegos Estrada, en su carácter de candidato a primer regidor de representación proporcional postulado por el partido político Morena. El medio de impugnación que hace valer el actor se dirige a controvertir el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el cual se aprobó la asignación de los partidos políticos de las regidurías de representación proporcional que les corresponden, entre otros, el del municipio de Villa de Guadalupe, el cual se considera se dictó sin ajustarse a los principios de sobre su representación. La parte actora de manera expresa solicita que, atendiendo que el partido Encuentro Solidario en el municipio de Villa de Guadalupe está sobre representado, se le tenga que otorgar la regiduría de representación proporcional que el CEPAC indebidamente le otorgó al partido ganador. En síntesis, el actor planteó 3 agravios. El primero de ellos, referente precisamente en que el Consejo Estatal Electoral
violentó los principios de sobre y subrepresentación previstos en el artículo 116 de la Constitución Federal. Por otra parte, señala que el Partido Encuentro Solidario está sobrerepresentado al contener 5 espacios dentro del Cabildo Municipal, por lo que no se debió asignar las 2 regidurías de representación proporcional. Finalmente, también señala que para el caso de que sus agravios resultaran insuficientes, solicita la inaplicación del artículo 422 de la Ley Electoral del Estado. Los agravios que hacen mención resultaron infundados, pues contrario a lo señalado por el actor, el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en el dictado del acuerdo de asignación de regidores de representación proporcional, lo realizó basándose en los principios constitucionales de correcta fundamentación y motivación, y además no vulneró los principios de sobre y subrepresentación como sin razón afirma la parte actual. Como ya se ha dicho, este órgano jurisdiccional ha emitido la resolución en diversos asuntos que constituyen precedentes jurisdiccionales donde ya se plantearon controversias similares, estableciendo que tratándose de la asignación de regidores de representación proporcional, el CEPAC no se encontraba obligado en aplicar los lineamientos constitucionales relacionados a la sub y sobre representación bajo la regla del más menos 8%, a que refiere el artículo 116, fracción segunda de la Constitución Federal. Y estos, como se ha señalado, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 36-2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que respecta al segundo de los agravios consistente en que el partido está representado, también resultó infundado, pues contrario a lo sostenido por el actor, sí se respetaron los límites de sobre y subrepresentación previstos en el artículo 422, fracción séptima y octava. Esto tomando en cuenta que la regla sobre la cual se fija una limitante, como ya se ha señalado, consiste en que ningún partido o candidato tendrá derecho a que se le asigne más del 50% del número de regidores de representación proporcional a que refiere la Ley Orgánica del Municipio Libre. Así también la norma impone que para el caso de regidores de representación proporcional se atenderá al número impar inferior siguiente para calcular dicho porcentaje. Ahora bien, a efecto de precisar que no se vulneró la normativa electoral, resulta pertinente establecer que de conformidad con el artículo 3, fracción tercera de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el municipio de Villa de Guadalupe se conforma también de un presidente, un regidor de mayoría relativa, un síndico de mayoría relativa y 5 regidores de representación proporcional. Con lo anterior, se puede advertir que para el caso particular del municipio de Villa de Guadalupe se contempla la designación de hasta 5 regidores de representación proporcional. Por lo tanto, para estar ajustado al límite establecido del 50%, es claro que las posiciones de las 5 posiciones disponibles, solamente 2 fueron asignadas al Partido Encuentro Solidario. Por tanto, se encuentra pegado a lo previsto en la fracción octava del artículo 422 de la Ley Electoral, que impone que cuando la cifra sea impar se atenderá al número inferior, para lo cual, en el presente caso, para estar en concordancia con la norma del 50%, corresponde únicamente a 2 regidurías de representación proporcional para estar en el parámetro previsto en la norma. Con base en la norma electoral invocada y tomando en cuenta que si en el presente asunto solamente se le asignaron 2 regidurías de representación proporcional al Partido Encuentro Solidario, es claro que no se rebasó el porcentaje del 50%, por lo anterior que se concluye que no se acredita la sobrerepresentación. Como tercer punto y final, se precisa que el recurrente solicitó la inaplicación del artículo 422 por considerar que dicho numeral no responde a los principios constitucionales, petición que resulta improcedente tomando en consideración que el artículo 422 de la Ley Electoral es acorde con las bases generales establecidas por la Constitución Federal respecto al principio de la representación proporcional y la integración de los ayuntamientos. Es la cuenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, su consideración del asunto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. Con la misma, Presidenta. Gracias, secretaria general de acuerdos, por favor, apóyenos con la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Por favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, doy lectura de los puntos resolutivos. Primero, este tribunal es competente para conocer del juicio ciudadano interpuesto por el ciudadano Luis Gallegos Estrada. Segundo, los agravios vertidos por la parte actora resultaron infundados e inoperantes en términos del considerando 7 de la presente resolución. Tercero, se confirma el acuerdo del Consejo Estatal de Participación Ciudadana por el que asigna a los partidos políticos las regidurías de representación proporcional que les corresponden en cada uno de los 58 municipios para el periodo 2021-2024.
Cuarto, notifíquese en forma personal a la actora y mediante oficio juntando copia certificada a la autoridad responsable. Quinto, se hace del conocimiento de las partes que la resolución pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Son los puntos resolutivos. Gracias, secretario. A consideración de este pleno los puntos resolutivos, si alguien desea intervenir. No, Presidenta. Gracias. En ese caso, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, proceda al ingreso. Gracias. Secretaria General, de acuerdo a los informes, ¿existe algún asunto pendiente que tratar en esta sesión? Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay ningún asunto pendiente por desahogo. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 13:35 del día de su inicio. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes.